Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, porque sigue siendo Dios bueno y maravilloso nos guía, nos guardas y en todo momento nos fortaleces y estás siempre con nosotros. Nunca nos abandonas. Dejaste tu Espíritu Santo para que nos dé el consuelo, nos guíe el Paracletos y asimismo nuestras armas para aprender y ejecutar y practicar estas armas de guerra en la hora de la batalla en lo espiritual. A ti es la honra y la gloria, Padre Santo. Bendecimos a la maestra Isa, unge sus labios, todo su ser y tú hablas, Espíritu Santo, a través de ella, a los alumnos presenciales y a los alumnos conectados. A ti es la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Esta lección número 4, nuestras armas. Recordemos que como creyentes, ahora como hijos de Dios, somos herederos de todo lo que Él nos ha dado. Para eso tenemos que tener el conocimiento de parte de Dios mediante la palabra para saber de qué somos herederos, ¿verdad? Dice, cuando hablamos de batalla espiritual, uno de los puntos más importantes que debemos conocer son las armas, las que contamos. Y vamos a estar viendo Efesios 1:19. Me gustaría que fuéramos ahí, Efesios 1:19. Si alguien lo tiene. Bueno, dice 1:19, el 18, perdón. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es a la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, hablando de la herencia que es para nosotros, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vemos aquí lo que conlleva todo esto que el Señor nos muestra que somos herederos y que tenemos las armas no carnales, sino en el Espíritu, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, bienvenido. Necesidades del creyente. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Esto lo vemos en Efesios 6:10, que nos dice, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú pues, no, perdón, esta es la otra. Necesitamos estar preparados para sufrir penalidades. Esto es en 2 de Timoteo 2:13. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabemos, entendemos en lo natural, o alguna vez vimos alguna película de guerra, que los soldados no van a sentarse o a ser espectadores, sino a ser parte de la batalla. Y platicando con mi esposo, estaba mencionando la película, no sé si ya la vieron, si no se la recomiendo, Hasta el último hombre. Esta es una película cristiana, ¿sí? Donde este joven que quería ser soldado quería usar armas, porque él quería ir a ayudar, fue como médico, ¿verdad? Y hizo demasiado, sufrió, padeció, a pesar de que se veía muy delgado, o sea, el deseo de ayudar fue para él como ese motor que lo motivaba aún con las manos ensangrentadas. Pues sí, la verdad estaba muy interesante y eso nos da un poquito a ampliar nuestro panorama de lo que debemos hacer como hijos de Dios, como creyentes, que estamos soldados llamados a la milicia espiritual, aquello que no vemos, pero que sabemos por medio de la palabra que existe esa batalla espiritual, esa batalla que siempre va a estar ahí queriendo derribarnos, quitarnos aquello que ya Dios nos dio y que lo creemos mediante la palabra. Cada vez que leemos la palabra, que estamos en la presencia de Dios, el Señor nos dota con todo eso que conlleva su presencia, su esencia, aquello que emana de Él es para nosotros y el enemigo lo que quiere, recordemos que el enemigo es el enemigo de nuestras almas. Él viene para hurtar, matar y destruir. ¿Ah? Dice, necesitamos ser capaces de discernir al enemigo y esto lo vemos en 1 Corintios 12, del 8 al 10. ¿Quién le tocó leer esa cita? Adelante. Y me tocó a mí, hermanos. Dice Primera de Adelante, hermano. Corintios 12, del 8 al 10, porque a Ajá. este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Vemos que nuestro Dios es tan bueno que nos ha dejado, nos ha provisto todo lo necesario para que nosotros seamos eficaces, porque Él sabe que tenemos un adversario, Él sabe que somos también seres humanos limitados, pero en Dios somos más que vencedores. Amén. Y dice Juan 16:13, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Dice, que no la tengo. Vamos a ir, Juan 16:13, estaba leyendo otra cita. Aquí le tocó Perdón. Juan. No, es que yo aquí la anoté y pensé que sí había escrito. Okay. Y me la brinqué. Vamos a Juan. San Juan 16, 16. 13. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vemos también que tenemos el ayudador, el hermoso Espíritu Santo, que Él nos da a conocer las cosas que han de venir. Amén. Y claro que sí, el Señor es tan bueno que nos habla a través de sueños, nos habla a través de una palabra de revelación por alguna otra persona, o incluso a veces estando en comunión con Dios, estando fluyendo en su presencia, Él mismo puede dar algo a tu vida, una esencia, no sé cómo llamarlo, me ha pasado, me falta cómo saberlo expresar. A veces las cosas de Dios son demasiadas, que a veces que nosotros compartir con palabras humanas, así como que nos quedamos limitados a lo que es de parte de Dios. Amén. Dice, necesitamos vestirnos de las armas de luz. Romanos 13:12-14, y dice, la noche está avanzada, acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no con glotonería y borracheras, no con lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vemos que como hijos de Dios y como herederos nos tenemos que comportar, nos tenemos que alinear a lo que Dios está pidiendo de nosotros, que no seamos desleales, sino que seamos fieles hijos de Dios, que le respetan y que obedecen sus mandamientos, sus estatutos. Amén. Amén. Dice armas, inciso B. Dice el nombre de Jesús, nuestra autoridad. Y vamos a estar leyendo. ¿A quién le tocó la cita? Marcos 16:16-18. Amén. Adelante. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortífero, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Vemos el gran poder que conlleva el gran nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Él sana y que Él echa fuera todo en el nombre de Jesús, el gran nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Qué dice Juan 14, del 13 al 14? Amén. Y Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Vemos la promesa de Él, el respaldo. Si tú lo pides en mi nombre, yo lo haré conforme a su voluntad. Claro, está, ¿verdad? Porque a veces podemos pedir mal. ¿Ven? Filipenses 2, del 9 al 10. grande alumno. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Vemos lo que conlleva conocer este nombre
que tú y yo mencionamos cuando oramos, cuando estamos en intercesión, cuando estamos en necesidad. Señor Jesús, ayúdanos. Señor Jesús, en tu nombre voy a ir y voy a hacer y esto, lo otro. Pues tenemos ese respaldo. Si como hijos nos comportamos, si como hijos le honramos, si como hijos estamos al pendiente de escuchar su voz, de estar en comunión con Él. Como buen padre, Él desea que nos acerquemos, así como los pequeños en lo natural se acercan al Padre para que el Padre disfrute de su presencia. Así también el Señor desea que tú y yo nos acerquemos confiadamente y que estemos con Él en cualquier necesidad. Si estamos faltos de algo, dice que se lo hagamos saber, porque Él es suficiente. Amén. Dice, el nombre de Dios es lo que da sentido y autoridad. Todo lo que hacemos, y lo hacemos por Él y para Él. Para poder hacer cualquier cosa en el nombre de otra persona, primero se tiene que tener una relación activa con esa persona, ser comisionado por ella para actuar de su parte. Claro que sí. Nosotros no podemos decir en el nombre de Jesús sin antes saber quién es Él, sin antes entender la obra que Él hizo en nosotros, en la humanidad, ¿sí? Entonces entendemos su amor, su gracia, todo lo que conlleva su presencia, ¿sí? Entonces vamos a querer ser como papá, como en lo natural, ¿verdad? El pequeño se admira de su padre, el pequeño tiene un modelo a seguir, así también nosotros tenemos un modelo a seguir, que es el modelo de Jesús, porque conocemos todo ese poder, toda esa autoridad, ¿sí? Por ejemplo, en estos días ha habido aquí en nuestra zona, los que son de otros países, los que son de aquí, de Tampico, precisamente de Altamira, hemos visto tormentas eléctricas. Yo a lo personal no me acuerdo de haber visto ninguna antes tan vivida. Y yo les compartía en la oración en esta semana que pasó, que venía con mi hijo y mi hijo decía unas cosas, ¿verdad? Como joven, ay, que Thor, el dios del trueno y que no sé qué. Le digo, déjate de eso, hijo. Tenemos el mayor Dios de todos los dioses, que es nuestro Dios, Jesucristo. Y le digo, mira, o sea, era impactante que no estaba lloviendo, pero caían los relámpagos. Y vimos cómo cayó a 2 metros de nosotros un relámpago. Y yo dije, wow, Señor, realmente eres poderoso. O sea, y esto es, ahora falta el poder que emana de ti. Yo me quedé así. Y me dijo, me voy a morir. Le digo, no, hombre, estamos con Cristo. Si estamos con Cristo, dice que Él nos guarda. Y si morimos, nos vamos con Él. Amén. Entonces, mis amados hermanos, somos privilegiados en conocer ese nombre, en usar, apropiarnos de ese nombre, pero conlleva una gran responsabilidad. ¿Ven? Bueno, vamos a ver este ejemplo de los hijos de Seba. Vamos a estar leyendo Hechos 19, de 13 al 16. ¿A quién le tocó esta cita? A mí. Dice, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque ellos no eran conocidos. Usted y yo tenemos que ser conocidos aún en las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque tenemos, ¿sí?, su conocimiento y lo aplicamos en nuestra vida. Somos comisionados a ir al mundo, a ser discípulos en todas las naciones, y con esa comisión viene la autoridad necesaria para llevarla a cabo. Eso no quiere decir que podemos ir a cualquier lugar que queramos ir, sino que cuando vayamos al lugar a donde Él nos envíe, podemos estar seguros de que su autoridad nos acompañará. No estamos solos, fuimos llamados por Él nos capacita, nos adiestra y nos da todo. ¿Qué dice? Aquí en la mesa, aquí está todo el arsenal, mis amados, que ustedes necesitan. Nada más es cuestión de que ustedes lo sepan,
se lo apropien y lo pongan en práctica. Amén. Amén. Ok, continúa. Número 2, la palabra de Dios es nuestra posición. Esta es la verdad que anula el efecto del engaño, que Satanás es la luz y que echa fuera las tinieblas creadas por aquel que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Recordemos, aquellos que no han querido acercarse a la luz están cegados. Aquellos que conocieron la luz y por una u otra causa se apartaron, apostataron de la fe, también fueron nuevamente cegados. Están apartados. Entonces vemos que la palabra de Dios es suficiente. Jesús mismo nos enseña cuando fue tentado del enemigo, ¿con qué se defendió? Con la palabra. Escrito es. ¿Amén? Y ese debe de ser también para nosotros una arma súper importante. Por eso es importante que la conozcamos, que la leamos, que estemos en contacto con ella, porque ella nos va a dar claridad en el día de la dificultad, en el día de la oscuridad. Puede que haya oscuridad porque a veces vienen adversidades, situaciones, el enemigo viene y ataca, pero el Señor siempre está ahí, esta lámpara que alumbra, pero nos necesitamos conectar con Él, ¿sí? Y conocer la palabra, creerla, aún lo que estemos viendo, aún lo que estemos escuchando, ¿sí? Su palabra es fiel y verdadera. ¿Amén? Número 3 dice, la fe en la obra de Cristo, nuestra victoria. Dice, el justo por la fe vivirá. ¿Amén? Vamos a estar viendo ahí Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vemos aquí, ¿verdad? Vemos aquí que el Señor nos llama a tener esa fe y que por ella vamos a vivir, vamos a servir, vamos a pelear y vamos a vencer. ¿Sí? En esa fe que nos da esperanza, en esa fe que nos da consuelo, en esa fe que el Señor nos llama a ser más que vencedores en Él. ¿Amén? Que no estamos solos, que Él está con nosotros, aun cuando a veces pienses, es que no siento a Dios, pues Dios está, ¿sí? Él nunca se va, Él siempre está. Amén. Por mucho Espíritu Santo. Dice número 4, la sangre de Jesús, nuestra protección. Y vamos ahí a Apocalipsis 1:5. Y de Jesús, el Mesías, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Amén. 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 Vemos aquí que Él nos libertó por medio de su sangre preciosa. ¿Y qué dice Efesios 1:7? ¿Así? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Tenemos redención en su sangre y perdón de pecados. Amén. Vemos la importancia de su sangre también en la historia del pueblo de Dios, cómo iba a venir el ángel de la muerte para matar a los primogénitos y cómo, ¿verdad? Se le da este mandato a Moisés para que pongan en los dinteles, ¿verdad? Que rocíen esa sangre de cordero. ¿Para qué? Para que no dañasen a los primogénitos del pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 12:23. Vemos también que la sangre de Cristo también trae victoria. Vamos a ver. Adelante, maestro. Perdón. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Vemos aquí, ¿verdad? Que la sangre cubre, protege, ¿verdad? Y vemos también que trae victoria. Vamos ahí, Apocalipsis 12:11. Amén. Adelante. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Vemos aquí, ¿verdad? Que la sangre
de Cristo nos trae la victoria. Podemos padecer y pudiéramos decir o estar diciendo el mundo, pues mira, ellos padecieron, murieron y nunca vieron nada, pero vemos que aún aquellos que fueron padeciendo, fueron estos mártires, tuvieron la recompensa según el libro de Apocalipsis. Ajá. Según la palabra de Dios. Cubrió la destrucción del pueblo de Israel. Vamos a Hebreos 11:28. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Hebreos 11:28. Sí. Dice así. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo pero fueron ahogados. Vemos que por la sangre fueron cubiertos el peligro aquellos primogénitos del pueblo. Bueno, vemos también que no es un fetiche. Vemos también que no es un fetiche la sangre de Cristo. Dice, no es objeto o ídolo que se atribuye cualidades mágicas o sobrenaturales que al que adoran por den culto. Generalmente civilizaciones primitivas. Objeto al que se atribuye la capacidad de dar buena suerte al que lo lleva. Vemos que la sangre de Cristo no es esto. La sangre de Cristo es un arma para nosotros, el conocerla, el saberla, el tener la oportunidad de saber que si estamos en peligro, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, ¿verdad? Sabemos que el Señor está con nosotros, que todo aquello que ha provisto es para beneficio nuestro. Amén. Para nuestras familias y aún para lo de nuestra zona, nuestro estado, todo lo que oremos, todo lo que estemos estando en guerra en el espíritu, el Señor está con nosotros. Amén. Fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales a los que se ha denominado fetiche. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Los amuletos también son considerados fetiches. Y aquí me trae recuerdo acerca de la palabra en cómo usaron de fetiche al arca. Cuando los israelitas estaban peleando contra los filisteos, y iban perdiendo, ¿y qué dijeron? Traigan el arca, seguramente vamos a vencer. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su esperanza realmente en el objeto, no entendiendo que realmente lo que era el arca era algo simbólico de lo que era la presencia de Dios misma. Ellos mismos tenían que tener corazones ardientes, pero por Dios, así como David no necesitó el arca, David sabía quién era en Dios. David sabía que el potencial que había en él era, estaba con él, y tenía la certeza de que si él peleaba con el gigante, Dios le daría la victoria, no importando su tamaño, no importando si tenía la habilidad de un guerrero o no, porque dice que, ahora sí que yo veo la película, bueno, no es así como tal, pero yo me lo imagino, ¿verdad? Como él veía a ese gigante que blasfemaba en contra de ese Dios, que él disfrutaba su presencia cuando estaba con las ovejas y se deleitaba componiéndole canciones, himnos, ¿verdad? A su creador. Y ver que este hombre, este filisteo, estaba hablando blasfemias contra ese Dios, contra el pueblo de ese Dios, pues se enardeció, ¿verdad? Porque, y dijo, tú no peleas conmigo, tú peleas con mi Dios. Y yo voy a ser objeto para que Él haga la obra, para que Él venza, para que Él te derrote. Yo solamente voy a ser alguien que va a estar ahí, pero realmente que me va a dar la fuerza, ¿verdad? Entonces vemos que esa es la diferencia de un fetiche. Un fetiche solamente es lo que, ¿verdad? Puedes decir, ay, yo traigo la Biblia y la Biblia me va a salvar. La Biblia me va a salvar. Es el conocimiento que hay de ella y que me la apropio y que yo lo creo. ¿Verdad que sí? Hay quienes a veces en sus casas tienen las piernas específicamente en un salmo, que para que la casa esté en armonía, para que esté abierta mi casa. No, ora. Hebreos 19.
Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Es verdad que tenemos esa entrada, ese acceso por medio de la sangre de Cristo. Qué privilegiados somos usted y yo de conocerla, de entenderla, ¿verdad? Y de apropiarnos. Amén. Adelante. Diciendo, esto es la sangre del pacto que Dios mandó. Vemos aquí que es la señal del pacto, el pacto que Dios hizo en su sacrificio para que tú y yo tengamos acceso. Amén. Nos limpia de obras muertas, Hebreos 9:14. Fuerte. Cuanto más la sangre de Cristo, parte y ante Cristo, se ofrece a sí mismo y alza a Dios, que hará pues de obras muertas para que viváis al Dios. Amén. Él nos limpia la conciencia de las obras muertas, de aquellas cosas que no tienen más cabida en nosotros. ¿Para qué? Para que les sirvamos. Amén. Para que seamos eficaces, para que los planes y propósitos que Él tiene para tu vida, para mi vida, se lleven a cabo. Ahora está en ti y en mí poder entenderlos, poder caminar en ellos, poder tener la fe necesaria para llegar a la meta. Amén. Dice el Espíritu Santo, nuestro poder. Debemos ser siempre llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos que no hay un límite para que tú y yo digamos, ay, no, yo ya tengo demasiado del Espíritu Santo? No, es demasiado y el Señor lo sabe. Por eso dice, llénense, llénense, que su copa siempre esté rebosando como una fuente inagotable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo necesitamos cada día, cada instante, para que seamos plenos en Él. Y dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesús lo sabía. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él siempre se apartaba a orar. Él siempre se apartaba a orar en el Espíritu, a ponerse en comunión con el Padre, porque lo necesitaba. Como hombre, se cargaba de todo aquello. Él hacía la obra, pero humanamente se cargaba. Así como tú y yo a veces oramos por alguien y no sé, a lo mejor soy la única, porque que no. A veces oramos por alguien y si esa persona trae algo como que te sientes cargado, no sé, algo, necesitas ir a orar y decirle, Señor, me siento así, no entiendo qué pasa, pero espérame, quítame esto, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor hace la obra y nos liberta, nos hace más fuertes, nos hace más ligeros. ¿Ah? Entonces lo necesitamos a Él, necesitamos su Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos dé dirección. Amén. Dice número 6, la oración muestra fortaleza. La oración no solo es vista como un arma, sino como parte de la batalla misma. A menudo es el lugar en donde se pelean realmente la lucha contra los gobernadores y huestes espirituales de maldad. Es el acto de acercarme a Dios, moverme de lo sobrenatural y tomar posesión de lo prometido. Cuando oramos, es necesario hacer específicamente, tenemos que orar. Y vamos a ver ahí en Primera de Crónicas 4:10. Vamos a ver esta pequeña historia de Jabes. Primera de Crónicas 4:10. Adelante, ¿lo tiene el uno? Amén. Adelante. Fuerte, griten. Invocó a Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, Jehová estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, te otorgó Dios lo que pidió. Amén. Vemos aquí que Jabes fue un hombre ilustre, ¿sí? Un hombre
dice que de sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto le di a luz en dolor. Y vemos que Jabes conocía a Dios y vemos que oró a Dios, dice, oh, si me dieras bendición. Señor, bendíceme. Sí, pero ¿qué quieres que te bendiga? Y dice, ensancha mi territorio. Ok, ahí te va el ensanchamiento del territorio. Sí, Señor, pero que tu mano esté conmigo. Dame tu bendición, pero que sea más explícita. Y digo, cuando me des más, líbrame del mal. Entonces debemos de ser, cuando oramos, tenemos que ser específicos. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el fin, el propósito y el por qué? ¿Verdad? Porque nuestro Dios debemos de ser así. Debemos de especificarle punto por punto, porque luego vamos a decir, Señor, te dije esto, pero no me diste, no me lo pediste, hijo. El que no pide, no recibe. ¿Verdad? Sí. Conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver a primera de Juan 5, 14 al 15. Y aquí que busque Juan 15, 7. Amén. de San Juan. Adelante, adelante, Carlos. Primera de Juan 5, 14. Adelante, hermano Amén. Carlos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El 15. Y si sabemos Amén. que 15 también. Sí, el 15 también, hermano. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Vemos aquí, ¿verdad? Confianza que nosotros tenemos en Él. Aquí la pregunta, ¿Él tendrá la misma confianza en nosotros? Eso es lo que Dios espera. Que a la medida que nosotros le conocemos, a la medida que Él nos dota de todo el conocimiento, que también Él pueda decir, mi hija María de Jesús, mi hijo Moisés, mi hijo Gerardo, mi hija Ruth, mi hija Isabel, van a responder de igual manera. Si yo les encomiendo algo, también tengo la certeza de que Él también me va a oír y me va a obedecer. Esta clase me está hablando. A todos. A todos, ¿verdad? Adelante. Yo pienso confianza, pero Todos. las cuestiones, Nosotros. Él nos conoce. Ante Él todos estamos pero también Él sabe que somos carne. Y Él desea que nuestra voluntad esté sometida a Él. A veces nosotros damos, como decía el pastor en una bueno, Que tomó protección. ajá, decía, a veces nos deslizamos tan fácilmente sin darnos cuenta. A veces estamos en el celular y viene una imagen o algo, audio, y como que nos hace comezón porque todavía hay cositas que nos jalan. Pero eso, a que tú lo cierres y te vayas a leer la Biblia, o que vayas a orar, pero sigues en contacto con eso y le das otra vez y le das otra vez y ya sin querer tus pies resbalan. pero Y sin querer, ¿verdad? Con tantita levadura, te leuda toda la masa. Y sí, como dice, Dios nos eligió, Dios nos apartó, pero Él también desea que nosotros decidamos por Él. Nos da libre albedrío. ¿Sí? Nos da las herramientas y las armas. Entonces, nosotros decidimos. Es como cuando nos levantamos, tenemos la decisión de que, darle gracias, madre. ajá, de Lo si hago, me pongo, o sea, el almuerzo, el desayuno, como y no doy gracias y me voy. Y cuando no tengo que comer, así me acuerdo que hay un Dios. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es en todo tiempo, en todo tiempo. Es lo que Dios desea. No es una religión, realmente es una relación. Y el Señor desea que conlleva todo esto y nos agrada saber que tenemos la oración, que tenemos la fe, que tenemos la sangre de Cristo. Pero al momento de nosotros tener que dar, ahí sí ponemos freno.
Y decimos, sí, Señor, dame esto, el otro, y contéstame, ¿verdad? Y es ahí donde a veces ponemos un freno y el Señor dice, te amo. No limito, no esto, como ahora sí que en lo natural tenemos hijos y a veces nuestros hijos no se portan tan bien. Voy a dar porque no te lo ganaste o porque no hiciste eso. Ya estamos como papás. Te amo. No puedo limitarte porque no me gana. Así es nuestro Padre. Pero el enemigo también sabe y por eso anda rondando, ¿verdad? Anda rondando queriendo a ver qué está mal puesto, dónde hay desobediencia, con desobediencia. Recordemos que la fe va ligada con la obediencia. Entonces, pero bueno, el Señor nos dio las armas. Pues esto fue un comercial. No sé por qué lo dije. Sí. Continuamos. Es el acto de acercarnos a Dios, movernos en lo sobrenatural, ya vimos, y permaneciendo en Él. Dice, Satanás sabe que si puede mantenernos sin orar, puede evitar que demos golpes ganador contra Él. Recordemos, mis amados hermanos, no somos llamados a dar golpes al aire. Así como cuando vamos a una piñata y vemos que les ponen a los niños, ¿verdad? Les cubren los ojos y ahí está el niño queriendo pegarle a la piñata, no sabe dónde está. Pues nosotros no debemos de ser así. Pues al aire. El enemigo quiere dejarnos sin esa conexión directa con Dios, que es la oración. Es conectarnos con Él, estar ahí, estar callados también, estar en su presencia, recibiendo dirección. Amén. Y dice en Marcos 9:29, vamos ahí, y alguien que busque Daniel 10, del 12 al 13. ¿Alguien los tiene conectados o acá lo leemos? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vemos aquí que la oración es poderosa. Vemos aquí que el Señor también nos da a conocer que hay tipos de género, de demonios, ¿sí? Que debemos de tener, ¿verdad? Ese deseo de orar, de conocer con quién estamos peleando y de saber también que tenemos esta herramienta que es importante. La oración y el ayuno son una fuerza, ¿verdad? Que el Señor da al creyente para que el creyente pueda entender que hay una guerra muy fuerte, diferentes, ¿sí? Géneros que hay en el ambiente. Amén. ¿Qué dice Marcos 9:29? Ya lo vimos. Y dice también, Daniel oró 21 días y la respuesta llegó derrotando al príncipe de Persia. Vamos a leer Daniel 10, 12, 13. Amén. Dice la palabra de Dios, Daniel 10, 13. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vemos aquí, la oración fue escuchada, la oración llegó, pero así como llegó, también hubo la respuesta inmediata de parte de Dios, porque sabemos que él era un siervo de Dios, este profeta, que fue la respuesta, pero también la oposición llegó, también el que la respuesta no llegara por este príncipe de Persia, ¿verdad? Por este gobernador de las tinieblas, ¿verdad? Pero vemos que nuestro Dios es poderoso y manda también, ¿verdad? A sus ángeles a luchar por sus hijos, y vemos que el Señor le da esta respuesta pronta a este Daniel. ¿Ven? Y vemos también la oración en el Espíritu. Al orar en lenguas podemos destruir fortalezas espirituales. Ore con regularidad hablando en lenguas. Si tú y yo hablamos en lenguas, echemos mano de lo que ya Dios nos dio. Y si no, sigamos pidiéndole a Dios la llenura
el hablar en lenguas para poder ser edificados, edificar a alguien más, ¿verdad? Y poder tener esto de parte de Dios. Vamos ahí a Efesios 6:19. 6, 18, 19, amén. Ajá. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Amén. Amén. Vemos aquí, ¿verdad?, de importancia que hay. El hablar en lenguas es algo espiritualmente poderoso. A eso les digo, cualquier cosa que haga, por mínima que sea, a veces damos lugar a que el enemigo se quiera meter, se quiera introducir, quiera agarrar terreno donde no le pertenece. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, porque nuestro corazón le pertenece a Dios, nuestra mente le pertenece a Dios, nuestro ser. Entonces tenemos que estar sabidos quién es Dios y saber quiénes somos en Él. ¿Amén? Amén, amén. Dice Romanos 8:26. Amén, dice la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Amén. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos nosotros los santos. Amén. Pues así, eso fue lo que pasó. Así es. Así me Octavos. dice el ayuno. La abstinencia de alimentos sensibiliza el espíritu y multiplica el poder de la oración. Y es un arma poderosa para provocar un avivamiento. Rompe el yugo del diablo y da fruto abundante para Dios. Y vamos a leer Joel 2:12. Vemos aquí que el ayuno es maravilloso. Sí, para el cuerpo no va a ser maravilloso porque lo vamos a limitar de alimento, ¿verdad? Y el cuerpo siempre quiere estar comiendo, ¿sí? Pero no solamente es el limitarnos de comer alimentos, sino también de separarnos de aquello que nos aleja de la presencia de Dios, aquello que es mundano, que no debe ser más tiempo implicar ver televisión o hacer cualquier otra cosa que buscar la presencia de Dios. Recordemos, cuando estamos en ayuno, nos abstenemos de cosas, pero estamos en la palabra y estamos en la oración, ¿verdad? Y nuestro cuerpo se debilita, pero nuestro espíritu se fortalece. Amén. ¿Qué dice Joel? Joel 2:12. Yo lo tengo. Ok, ahora alguien, adelante, pastor. ¿Quién? Pastor Dice, Mauro. dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El 13, pastor, vamos rápido. El 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Vemos gracias. Cuando ayunemos también, ¿verdad? Nos lamentemos, que veamos nuestra condición, la necesidad que tenemos de Él, ¿verdad? El saber, Señor, ayúdanos, fortalécenos, guíanos en tal o cual situación. Necesitamos ser empoderados con tu presencia, con tu esencia. Nosotros no podemos, somos limitados, pero por eso estamos delante de Él. ¿Ven? Rasgar, sentir dolor en ese momento, ¿verdad? Por la situación, por la familia, por el entorno, todo aquello que estemos, ¿verdad? Queriendo estar de parte de Dios. Recompensa, vamos a ir a Mateo 6. Y alguien que busque. Amén. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate. Amén, ¿verdad? No porque estás ayunando ya traes tus, ¿verdad? Todo desalineado y que todo, sí, es que estoy ayunando, ya llevo 40 días y 40 noches. No.
Solamente Dios debe de conocer la intención. ¿Ven? ¿Qué dice? Resultados a la intercesión y protección. Vamos a estar viendo Esther 4, del 15 al 16. Alguien que busque Hechos 13, de 2 a 3, Isaías 58, 6. Era una alumna conectada que tenga Esther 5, 4, del 15 al 16. Por Amén. ahí, adelante, adelante. Am, Esther. y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Gracias. Esta historia que nos da a conocer lo que esta mujer Esther hizo, ¿verdad? Y aún si su tío le dijo, ¿verdad? Si no eres tú, Dios va a llamar a alguien más. Entonces, lo que pone la... ¿verdad? Entonces vemos que el ayuno es maravilloso y está arma para nosotros. Dice, en el ayuno conozco la voluntad divina. Hechos 13, de 2 a 3. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Amén. Vemos que en el ayuno también conocemos la voluntad de Dios. Aquí era la elección de otro discípulo, ¿va? De estos que iban a enviar, ¿verdad? Para el servicio de lo que estaban haciendo. ¿Ah? Dice, desatan las ligaduras de impiedad. Isaías 58. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Vemos aquí el poder, ¿verdad?, que tenemos en esta arma. El ayuno es para desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis. Eso es para nuestro beneficio, eso es para que lo pongamos en práctica, mis amados hermanos. Y dice, número 8, la alabanza y la adoración. La alabanza de la boca de un hijo de Dios es una forma de testimonio, es afirmar la verdad acerca de Dios y de la victoria en Cristo. Dios es entronizado en las alabanzas de su pueblo. Vamos ahí al Salmo 22:3. Amén. Vemos aquí que Él habita en la alabanza. Entonces tenemos que cantar con entendimiento, con un corazón correcto para acercarnos a Él. Amén. ¿Qué dice Salmo 138:1? Dice, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, que te cantaré salmos. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 20:15 al 17? Ahora ya no. A ver, alumnos conectados presenciales, Valeria. Sí, hermano. Dice, Pastor Mauro. Dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teméis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Y dice el 21:22, y había consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado, y mientras salía la gente armada, y que dijese, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte del Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron
los unos a los otros. Cuando cantamos, el enemigo no sabe qué hacer. Aquí ellos mismos se mataron, ¿sí? Y el pueblo salió ileso. Entonces vemos que la alabanza está Dios mismo peleando por nosotros, porque ¿sabe usted? Tenemos situaciones, venimos y nos centramos en el que merece toda nuestra atención, no en el problema, y el Señor hace la obra, ¿sí? La situación pudiera decir en lo natural, no ha cambiado, pero sí ha cambiado. En el espíritu, Dios está obrando para que en lo físico se manifieste su amor. Amén. ¿Qué dice Jueces 7:9? 7:9. Dice la palabra de Dios. El 9, Jueces 7:9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y vamos al 20. Del 20 al 22 dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrantando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y lo dice el 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sita y en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabad. Dice el Señor. Amén. Amén, amén. Su gran poder obrando a favor de su pueblo y así mismo contigo y contigo. Amén. ¿Qué dice Josué 7:2-9? Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante de la arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará, y el muro de la ciudad caerá, y entonces subirá el pueblo cada uno derecha hacia adelante. Y llamó pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes y le dijo: llevad el arca del pacto, y los 7 sacerdotes llevarán las bocinas y cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Vemos aquí que el Señor con su gran poder también nos ha dado esta arma poderosa donde tú y yo nos podemos deleitar en su presencia al conectarnos con Él. Por eso dice la palabra que tenemos que adorarle, alabarle en espíritu y en verdad, ¿sí? No solamente cantar por cantar, sino cantar con el entendimiento de a quién le estamos cantando, por qué le estamos. Que nuestra vida depende de Él solamente. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esta fue la clase, ¿verdad?, de nuestras armas, la clase número 4. Bueno, tenemos los que ya conocemos, pues estamos nuevamente retroalimentándonos, y los que no, pues bienvenidos a la guerra, bienvenidos al campamento de nuestro Dios. Estamos siendo capacitados, estamos siendo conocedores de aquello que ya nos dio por herencia y que lo tenemos, ¿sí? Tenemos que practicarlo, tenemos que echar mano de lo que ya está para nuestras vidas, amén, y para nuestras familias, nuestra descendencia, nuestro estado, nuestro municipio, todo necesita, ¿verdad?, que nosotros nos pongamos esa armadura, conozcamos todos esos armamentos para ponerlo en práctica, amén. Pues bueno, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das a conocer, Señor, que tú has provisto todo, Señor. No nos has dejado, Señor, sin conocimiento, Padre, de que hay un reino
de tinieblas, Señor, que se levanta, Señor, en contra de todo lo que tú llamas, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú con mis hermanos en línea, mis hermanos presenciales, Señor, cualquier situación, cualquier, Señor, necesidad, Señor, todo aquello, Señor, que conlleve, Señor, que sus vidas sean llevadas a un término al cual tú ya tienes predestinado, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú seas en sus mentes y en sus corazones, Señor, que seas en los lugares donde ellos, Señor, estén, Señor, en sus casas, en sus trabajos, en sus escuelas, Señor, que ellos permanezcan firmes, Señor, y que ellos, Señor, echen mano, Señor, de todo aquello que ya proviste, Señor, para que sean eficaces, para que sean certeros, Señor, para que den en el blanco, Señor, para que ellos mismos comprueben y vean, Señor, la salvación que tú das, Señor, aquellos que se someten, Señor, a ti, a tu conocimiento, Señor, a tu gran nombre, Señor, a tu esencia, a tu Espíritu Santo, Padre, a todo aquello, Señor, que conlleva, Señor, y aquello, Señor, que has provisto para nosotros, que cuando ayunemos, Señor, sea ayuno, Señor, que rompa todo aquello que dice tu palabra, Señor, esas ligaduras de impiedad, Señor, esos yugos de opresión, Padre Santo. Que seamos verdaderos hijos tuyos, Señor, que seamos conocidos, Señor, por el enemigo, Señor, pero no para ridiculizar, sino para entender, Señor, para que él sepa que somos hijos del Rey de Reyes, Señor, que somos hijos del gran yo soy, que somos hijos, Señor, de aquel que murió en la cruz y que venció la muerte por amor a nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y que nos sigas capacitando y que nos sigas adiestrando, Señor, y que nos sigas dando tu amor y tu gracia, Señor, y que seamos fieles, Señor, a tu conocimiento, a tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces decimos amén. Dios te les bendiga.